¿Qué pasa, chavales? Hoy vamos a ver cómo reparar una memoria USB cuando nos queda así, rota. Aquí tenemos cómo reparar esta memoria de forma muy sencilla, ¿vale? Porque después de haberlo dado un golpe, llevarlo en el bolsillo que se nos haya doblado, tenerlo conectado en el ordenador y pasar corriendo, placa, y darle un golpe con la pierna, con el brazo, pues se nos ha doblado o nos queda torcida y ha dejado de funcionar. Lo enchufamos y no responde, no hace ningún tipo de funcionamiento. Por lo tanto, ¿cómo repararlo? Bueno, pues hoy vamos a aprender cómo reparar esta memoria de forma muy sencilla. Bueno, vamos a fijarnos bien. Lo primero que tenemos en esta memoria, pues es que la tenemos doblada, tenemos una carcasa, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en la carcasa vamos a intentar abrirla utilizando un poco de fuerza, por ejemplo esta púa que tengo por aquí, o un destornillador plano. Vamos a hacer un poquito de fuerza. Ahí es abierto, ¿vale? Ahí es. Se rompe, ¿vale? Eso es. ¿Y qué tenemos dentro? Pues nada, simplemente tenemos un chip. No os esperéis que dentro de un USB tengamos nada más. Simplemente tenemos lo que es el chip que estaría aquí debajo, que es el de capacidad. En este caso es un modelo de 4 GB. La verdad es que no sé ni la marca, es uno que tenía por ahí. Y este es el controlador y nada más. Y aquí tenemos el conector de USB, que como podéis ver ahí dentro tiene 4 conectores, que son los principales. Entonces, si nos fijamos ahora un poquito más cerca, vamos a ver cómo este conector está soldado a la placa mediante estas dos conexiones, que sería esta de aquí y esta de aquí, que simplemente son de chasis, que son, como podéis ver, esta de aquí y esta de aquí. Ahí es donde se ha doblado. Y después lo importante que debemos fijarnos son estas pequeñas conexiones de aquí, que son por donde se transmiten los datos. Entonces, si nos fijamos, se ha quedado doblada y lo que tenemos que hacer es volverla a doblar y ponerla recta en el sitio. Entonces, al doblarla, vamos a hacer un poquito de fuerza. ¡Ay! ¿Qué le pasa a los pines? Ahí nos fijamos ya, ¿no? Nos puede servir perfectamente, pero se han desoldado, se han levantado los pines al doblarlo, ¿vale? Y entonces al desoldarlos no hacen contacto y por lo tanto no van a transmitir ningún tipo de archivo. Ahí creo que se puede ver un poco más. Por lo tanto tenemos que volver a soldarlos. Una forma de solucionarlo pues es simplemente intentar doblarlo un poquito hacia el otro lado y con alguna punta o algún destornillador se hace fuerza. Aquí se aprieta un poco, se le hace con una punta de un destornillador un poquito fuerte, se aprietan bien hacia abajo las puntas para que vuelvan a hacer contacto, y con eso ya simplemente ya funcionaría. Con que haga contacto ya llega, ¿vale? Lo podéis doblar un poco al contrario para este lado, así. ¿Para qué? Para que haga un poquito más de contacto y solucionar el problema de forma rápida y casera, ¿vale? Pero aquí también aparte os voy a enseñar cómo solucionarlo de un poco una forma más óptima y que quede reparado definitivamente. Vale, entonces para eso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un soldador. Es preferible, se puede hacer con uno normal, no con uno de alta potencia, pero es preferible hacerlo con uno de estos, que es de baja potencia. No recuerdo si es de 30 vatios o... Ah, no, mira, aquí lo pone, ¿vale? Si os fijáis, ya ni me acordaba. Es de 11 vatios, ¿vale? Ahí se puede ver, ya que es un soldador muy fino, veis la punta es finita y es de baja potencia, es para que no caliente mucho, es para cosas muy pequeñas y precisas. No es bueno calentar mucho porque si no igual podemos dañar algo en alguno de los otros componentes, en alguna parte de alguna placa. Lo tenemos que enchufar simplemente a electricidad y esta punta lo que va a hacer es calentarse muchísimo, tanto que si le tocamos nos podemos quemar, ¿vale?
Hay que tener mucho cuidado en no tocarlo. ¿Este soldador para qué sirve? Pues sirve para soldar piezas electrónicas y eso se hace mediante el estaño. Aquí me queda un poquito que ya lo he acabado, ya se me ha terminado. Y este simplemente cuando hacemos contacto con el calor se derrite. Lo pondríamos en contacto y se empieza a derretir. Y se pega, ¿vale? Y se adhiere a los componentes de aluminio, de cobre, los componentes electrónicos y a las placas PCB, que son estas plaquitas por aquí, a los chips y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la punta del soldador, lo vamos a enchufar y esperaremos un ratito a que se caliente. ¿Cómo vamos a proceder? Pues vamos a utilizar el soldador y el estaño. Si os fijáis aquí en cámara, se derrite y se pega. Por ejemplo, es mucha cantidad, vamos a tirarlo aquí en la mesa y ahora vamos a proceder a soldarlo. Como podéis verlo ahí. Cogemos un poquito de estaño, que tiene que ser muy poquito, y procedemos vale, podemos ver cómo ya hizo contacto con la base, así que aunque queda un poquito feo, no hay ningún problemilla. Procedemos a darle un poquito más al estaño. Cuando ya tenemos un poquitín, vamos a la placa y procedemos a... El problema de esto que tiene que ser una punta pequeña y si no se os va a cargar mucho, pero bueno, como veis ahí hizo bastante contacto. Tenéis que tener cuidado de no tocar ninguno de estos pines de aquí, vale, hay que hacerlo con un poquito de pulso, un poquito más de estaño y vamos a pegar el tercero, vale, como veis no hemos tocado en ningún lado y no tocan entre ellos, no tocan contra ningún otro componente, por lo tanto vemos que está bastante bien. Procedemos entonces con la última parte y vamos a echarle un poquito más de estaño, un poquito en el último, con muchísimo cuidado porque vemos que está cerca de dos pequeños condensadores y vemos que ya lo tenemos prácticamente terminado, ¿vale? Veis que hemos soldado aquí arriba, la segunda, la tercera y en la cuarta la hemos pegado, pero algo salió mal aquí, que se nos pegó esos dos puntos que hay ahí pequeñitos y muy importante, que son como estos todos que tenemos por aquí. No puedo hacer contacto porque esos pertenecen a partes del chip y demás cosillas. Si lo metemos puede hacer un corto y no funcionaría, incluso no lo podemos cargar la memoria o lo que tenga dentro. Entonces tenemos que tener cuidado de que esos puntos estén bien separados. Le hemos dado ahí un poquito con el soldador, lo hemos separado y listo, vale. Ahora que ya lo tenemos completamente soldado, vale, vemos que aunque hagamos un poquito de fuerza, a ver, algo se puede mover, pero hay que intentar no darle golpe. De todas maneras va a estar mucho más soldado y si se dobla un poco la patilla se va a doblar, pero no se va a despegar, vale. Entonces ahora más o menos ya lo tendríamos prácticamente terminado. Así que chavales, aquí lo tenemos ya el pendrive listo y soldadito para funcionar. Vamos a comprobarlo a ver si funciona. Primero vamos a montarlo. Vale, pues vamos a proceder a echarle un poquito de lotite para poder pegarlo correctamente. Echamos un poquito de lotite por aquí, por el huequecillo, por la unión, vale, un par de puntitos para que agarre bien y suficiente, chavales. Ponemos ahora el USB en su sitio, ¿vale? Y le ponemos la tapa por encima. Apretamos un poquitín y hacemos un poquito de fuerza para que se pegue y ya nos quedaría la memoria completamente reparada y terminada, ¿vale? De forma muy sencilla. Así que nada, ahora vamos a comprobar si funciona. Vamos a coger ahora el USB, vamos a desconectar este USB que teníamos ahí conectado y vamos a enchufarlo en nuestro conector USB. Esto simplemente es un hub alargador que tenemos y enchufamos y podemos ver que ya funciona el USB. Podemos ver que el dispositivo ya está listo para usarse correctamente
¿vale? Y ahí aparece nuestro USB, que bueno, tenía su determinado contenido dentro, pero podemos ver que funciona a la perfección, ¿vale? Y vemos cómo lo reconoce perfectamente y funciona perfectamente. Así que nada, chavales, aquí os dejo con este USB. Darle like, suscribiros al canal, darle like y compartirlo en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo.